Y nos tenemos que enfocar, vamos a salir de Ciudad de México, salimos por el poniente de la ciudad, a la altura de Santa Fe. Aproximadamente es un recorrido de hora y media, dos máximo. Y es interesante desde que salimos porque ya nos vamos conectando con las salas, después de cruzar lo que es la Marquesa, llamado así porque la Marquesa, justamente en ese lugar, iba a recrear, justamente donde dice las salas, ahí hay unas esculturas de Javier Marín. Entonces es interesante cuando se hace el tour desde Ciudad de México, detenernos en ese lugar para empezar a tener una conexión con las salas. Una vez que llegamos a Toluca, por el Paseo Toyocan, que Toluca significa eso, del dios del Toyan, llegamos a un punto que es donde está la Universidad del Estado de México, y pasamos por el Nevado de Toluca. Es importante el Nevado de Toluca, este volcán que significa Xicantecatl, que en español de náhuatl significa hombre desnudo. ¿Y por qué menciono el Nevado de Toluca? Cada año el proceso de migración de la mariposa se ve alterado. Desgraciadamente los ecosistemas se ven dañados por sobre todo por toda la tecnología y sobre todo por los contaminantes que hay en el aire. Y es curioso porque el año pasado llegó una colonia de mariposa monarca a las faldas del Nevado de Toluca. También es importante señalar que cada año las autoridades tienen que ir checando y tienen que ir revisando cómo se van estableciendo las colonias a fin de ir protegiendo lo que es el santuario. El santuario hoy tiene unas dimensiones de muchísimas hectáreas, sin embargo, a medida que van abarcando y las colonias se van expandiendo, tienen que ir cercando y tienen que ir protegiendo justamente este lugar. Ya que llegamos al Nevado de Toluca, una media hora aproximadamente por la carretera libre a Valle de Bravo, media hora se encuentra en este pueblo mágico. También muchos recorridos inician en Valle de Bravo y lo complementan con la visita del santuario de Piedra Herrada. Hay otros 5 santuarios, los otros se encuentran en el estado de Michoacán. Sin embargo, el más cercano de la Ciudad de México, a tan solo 2 horas, se encuentra el santuario de Piedra Herrada. Entonces, esta migración para muchos lo llamamos como una travesía fantástica. Esto es justamente el eje neovolcánico. Esta es una perspectiva de lo que sería este bosque tropical de árboles de oyamel que llegan a medir hasta 30 metros. Y ustedes dirán, ¿por qué se colocan ahí justamente las mariposas? La mariposa tiene que buscar que sí, que haya oyameles, pero que uno esté junto al otro, es decir, que formen cortinas. Hay muchos lugares, como podemos ver en la imagen, algunos claros de bosque. Siempre van a buscar la protección tanto del frío como del viento. ¿Por qué? Porque la mariposa, una vez que sale de su hábitat, por ahí de finales de agosto, de Canadá, y que vuela más de 5,000 kilómetros, llegan a estos lugares justamente donde las generaciones anteriores se establecieron. Otros santuarios en Michoacán, como el de Sierra Chingua, el Rosario, la Mesa y el Capulín. Hoy nos vamos a dedicar y atender lo que es un pequeño recorrido en Piedra Herrada. Este es el entorno, el eje neovolcánico. Sabemos que muy cerca de aquí está el Nevado de Toluca. Es vecino este estado del Estado de México. Sin embargo, ahorita nos vamos a ir hasta el norte del continente para llegar a las tierras canadienses. Esta travesía fantástica, como muchos le suelen llamar, inicia en el otoño, cuando los cielos del norte del país se ven iluminados con la presencia de miles de monarcas. Muchos estados de la República son testigos de cómo viene bajando esta mariposa monarca desde Canadá. Es una de las migraciones más sorprendentes del reino animal y solo sucede en América Norte, es decir, hay 2 rutas el cual se generan en el norte y llegan inclusive hasta la Argentina. Hay otras rutas, otros lugares donde hay mariposas monarca, en Australia, en Sudáfrica. Sin embargo, la más importante es esta. Aquí vemos volar la mariposa monarca desde Canadá y el viaje comienza a finales de agosto en los campos de Canadá y Estados Unidos y concluye en los bosques templados del centro de México. En lo que nos compete el territorio nacional, podemos ver que en la costa oriente pasa por los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Estado de México. Este es el proceso migratorio que justamente viene del lado de Texas y es en ese punto donde todo su ciclo de vida de la mariposa, ahí llegan a ser una de las generaciones de la mariposa monarca. Hay algunas personas, y hay que entender un poquito este proceso migratorio.
Por ejemplo, respecto a las ballenas, sabemos que la misma ballena va y viene durante sus temporadas para reproducirse en nuestras aguas, pero la mariposa monarca es el único proceso migratorio que se lleva en el mismo lugar, pero al cual acuden animales distintos, es decir, generación tras generación llegan a este punto. Es un misterio impresionante cómo una mariposa tan pequeña vuela 5,000 kilómetros y llega justamente al mismo lugar. Es todavía imposible identificar, algunos dicen que tienen sensores, otros que identifican los lugares donde estuvieron. Sin embargo, es un proceso tan espectacular que después de 5,000 kilómetros llegan justamente al mismo punto. ¿Qué sucede en estos 4,000, 5,000 kilómetros que vuelan durante 2 meses la mariposa monarca? 75 kilómetros al día es el promedio de distancia que vuela cada mariposa. Hay algunas que llegan a volar hasta 130 kilómetros. Entonces, imagínense la fuerza y la energía que requieren estas maripositas para poder llegar justamente a este lugar. Pasan por varios ecosistemas en México. Bien sabemos que es un país rico en biodiversidad, cruzando desiertos, matorrales, bosques, zonas agrícolas y lo más preocupante, lo más dañino, sobre todo las zonas urbanas. Es clásico ver en algunas carreteras miles y miles de mariposas, obviamente mueren. También son tan frágiles sus alitas que cuando llega a granizar, estas se rompen. Aproximadamente hay cálculos que al año en cada proceso migratorio llegan más de 20 millones de mariposas a nuestro territorio. Son cifras estimativas de acuerdo a la superficie y a las colonias que van formando. Esta mariposita que estamos viendo, sus alas las mueve de 300 a 700 veces por minuto. Imagínense la fuerza y la velocidad. ¿Y qué hace la mariposa? Planea para guardar energía. Todo esto durante un mismo día. Ya una vez que llegan a nuestro santuario de la piedra errada, también hay que señalar que muchas no llegan, chocan. Es importante porque se alimentan de un néctar de las flores para poder tener energía. En las noches requieren, obviamente, como todo animal, poder descansar y sobre todo protegerse. Es por ello que eligen los oyameles, árboles de hasta 30 metros, porque todas acobijadas, todas juntas, en la noche están todas juntas, todas agrupadas. También cuando hay frío, cuando hay días nublados, la mariposa está totalmente pegada. Si ustedes llegan a visitar el santuario un día que está nublado o hace frío, va a ser casi imposible que las vean volar. Es un fenómeno tan espectacular que cuando pega el primer rayito de sol, automáticamente la mariposa empieza a volar. Es un recorrido, una visita que hay que poner atentos nuestros sentidos. De hecho, cuando uno ingresa y cuando visita, hay que guardar silencio. ¿Por qué digo que hay que tener silencio? Cuando el ambiente está callado, los árboles, el viento empieza a pegar en las hojas, así como un clásico de otoño. Y cuando empieza a pegar el viento y hay solecito, hay que guardar mucha atención porque las alas, las mariposas empiezan a moverse. Y cuando empiezan a sentir el calor, cuando empiezan a sentir ese gozo, se levantan, cual enjambre, todo el cielo se ve tapizado de este color naranja y negro de la mariposa monarca con algunos puntos blancos. Es un santuario, algunos discuten que este tipo de turismo no debería estar abierto por el impacto que hay. También mucha gente cuando visita el santuario, como cualquier necesidad, quieren tocar las mariposas. De hecho, eso no debe de suceder, porque como bien sabemos, nuestras manos, nuestra piel trae, en muchos casos trae loción, trae perfume, es el mismo sudor. Eso es un componente tóxico para la mariposa. Entonces, si la gente se pone la mariposa en la piel, lo único que está haciendo es que pueda morirse por algún tipo de envenenamiento. Entonces, esta mariposa guarda mucha energía con una planta que se llama asclepias. Esta asclepia es muy importante porque se encuentra en todo el continente y es la principal para la cual lleva el proceso de reproducción. Hibernan en bosques de oyamel, salen de agosto, pero en noviembre llegan a México. A pesar de que la temporada está abierta en noviembre, es recomendable no visitar el santuario en este mes, porque el primer mes y medio hasta diciembre, lo que hace la mariposa es un proceso de selección. Vuela en círculos para poder elegir sus árboles. Esta es la carretera libre a Valle de Bravo, y a veces si tenemos mucha suerte y el clima está totalmente bondadoso, podemos ver la mariposa volando desde la carretera.
Este santuario también tiene otros servicios para la recreación familiar y no cabe duda que uno de los grandes males es el ser humano, sobre todo por la deforestación que llega a haber en el lugar. Esta mariposa, que es la generación Matusalén, llamada así porque es la más longeva, llega a vivir hasta 9 meses en estos bosques de oyamel y pinos que forman parte del eje neovolcánico. Ya que hiberna, ya que llega justamente en este lugar, obviamente, como todo destino turístico, la gente que hace cargo y regula este santuario es la gente local. Hay que señalar que durante la temporada que no es de mariposa monarca, de diciembre a marzo, esta gente se dedica al campo. Entonces es muy interesante, en algunos casos muy triste, que todos los pueblos, toda la gente dedicada al campo se forman aquí con sus caballos para poder subir gente. Ya la forma de visitar el santuario te lo vamos a ver ya sea caminando o que renten un caballo por 250 pesos. ¿Y por qué digo triste? Porque es tanta la cantidad de gente, aproximadamente 20,000 personas van durante la temporada, que para este tipo de ecosistemas es mucho. En un día solo alcanzan a tener un viaje en caballo estas personas. Luego tienen que esperarse al día siguiente o cuando les vuelva a tocar turno. Pero ni modo, es el trabajo que hay y así son las condiciones de esa gran actividad. Esta mariposa, de acuerdo a los estudios que cada año se realizan, por hectárea, estiman y calculan que 10 millones de mariposas se encuentran agrupadas por hectárea. Es por ello que más o menos viendo las dimensiones del territorio, que cada año va cambiando de acuerdo a cómo se va ampliando y extendiendo la mariposa y la colonia, es el territorio. Ustedes cuando llegan a ir y hacen el recorrido, difícilmente si regresan al día siguiente van a ver la mariposa en el mismo lugar. La mariposa baja, toma agua, ahorra energía y de acuerdo a las condiciones del día es como se va ubicando en los árboles. No tenemos todo el bosque para nosotros, ellos van marcando un sendero, van colocando cintas a modo de proteger el lugar y puede ser que un día la mariposa esté más arriba o la mariposa esté más abajo. Desgraciadamente, todos estos fenómenos naturales, al convertirse en un atractivo turístico, pues tiende a dañarse lo que es todo el entorno. Este es el santuario, Piedra Herrada, se come ahí las famosas quesadillas, comida típica de buena hechura, y ya cuando llegamos, que nos asignan el guía, el estacionamiento cuesta 40 pesos, la entrada cuesta 70 pesos al puro parque, porque es una reserva especial, y ya de forma adicional, como un negocio independiente del costo de la entrada, está la renta del caballo. Ustedes pueden subir, pero se van a tardar como hora y media caminando, a casi 3,000 metros de altura y sobre todo respirando tierra. Entonces, la forma más cómoda es rentar un caballo por 250 pesos. No se camina justamente a donde está la mariposa. Hay una especie de estacionamiento de caballos, hasta ahí llegan y posteriormente el último tramo, que es lo más empinado, algo así como 20 minutos, se hace el recorrido a pie y durante el camino y si las condiciones climatológicas lo permiten, empezamos a ver lo que es mariposa monarca. Entonces vamos a rentar nuestro caballito y vamos a subir. Entonces es interesante subir con un cubrebocas, no por el tema de la pandemia, sino por todo el tipo, por toda la clase de polvo que vamos respirando. Entonces, siempre van a ir acompañados con un guía, por ejemplo, esta señora de verde se llama Teresita. Entonces, cada uno de ellos agarra el cordón de su caballo y los va guiando. Y durante el camino es muy posible que veamos algunas mariposas monarca. Vamos a gozar y distinguir por qué ese color rojo, por qué es importante estos colores tan fuertes de la mariposa monarca. ¿Por qué? Porque es una forma de protegerse de sus depredadores. Hay muchos casos donde las aves se comen a toda la mariposa. Sin embargo, bueno, ahí los estoy saludando yo rápidamente con la mariposa y vamos a continuar nuestro camino de la mariposa monarca. Justamente cuando estamos haciendo este recorrido, que es aproximadamente de 40 minutos, estamos en un proceso y muchos casos de reproducción. Entonces, si ustedes van en febrero, van a alcanzar a ver cómo se van apareando lo que son las mariposas monarca. Ahorita vamos a platicar rápidamente cuál es el proceso de apareamiento y cuál es el cortejo y cómo se lleva a cabo todo ese proceso sensual para las propias mariposas. La mariposa que llega aquí se le conoce como la generación Matusalén, que es la más longeva, que son las que nacen en el viaje de ida y vuelta, y posiblemente es la segunda o tercera generación las que alcanzan la migración y distribución de la monarca. Hay que tomar en cuenta que salen
de Canadá en agosto, si llegan a vivir 8 años, llegan a México, se reproducen y tienen oportunidad de regresar. La mariposa que ustedes ven aquí es una mariposa de hasta quinta generación de lo que llegaron a ver el año pasado. Entonces es bien interesante porque en ese proceso migratorio y su ciclo de vida, que es de un mes, se pueden dar varias crías, varias camadas en un mismo viaje. Entonces ya cuando llegan a este santuario, testigos de cómo acampan en las noches de acuerdo a las condiciones climatológicas. 5 meses hibernan, buscan lugares con agua para preparar su regreso y evitar pausas en el camino. Todo esto vuelven a salir del territorio mexicano, llegan a la parte sureste de Estados Unidos y demás. Por ejemplo, este es el proceso de apareamiento de la mariposa monarca. Es bien interesante. Cuando el macho selecciona a la hembra, en el aire la atrapa. Ya una vez que está atrapada en el aire, quedan suspendidos, llegan al suelo, ahí hace todo el cortejo, es todo un acto realmente bastante interesante. Sin embargo, aquí viene una de las bondades de las mariposas hembras, dejan al macho y todavía tiene la oportunidad, hay que decirlo de esa forma, de volverse a reproducir con otras mariposas macho. Entonces, la hembra, después de un cortejo, se dice que el macho vuela con ella, así como un acto posnupcial, ella se zafa, le dice hasta luego y va a buscar otras mariposas macho. Es decir, que difícilmente se sabrá cuál es el progenitor, cuál es el padre de los progenitores de estas pequeñas mariposas. Entonces es interesante ver que aparentemente es una lucha, ustedes ven, es una lucha, la hembra está justamente en ese momento teniendo un contacto genital, se queda en reposo, como lo que estamos viendo, su consorte la levanta en vuelo frágil, así posnupcial, y ella tiene otros planes, como digo ahorita, se apareará con otras mariposas. Esto llega a ver justamente en esta época, febrero, marzo, que es cuando ya se estarían yendo esta colonia, una mariposa que sale de México apareada y al mes de volar, justamente a la altura de Texas, esa mariposa que sale de México es la que va a dar mariposas justamente en ese territorio. El ciclo de vida de la mariposa monarca les toma aproximadamente un mes para pasar por 4 grandes etapas. La primera etapa, que es la que comúnmente se da en gran cantidad, dicen que cada mariposa llega a depositar hasta 700 huevos y cada huevo ocupa una hoja de una planta. ¿Qué significa? Que el huevo está totalmente protegido. 4 días como huevo. Posteriormente, esta transformación, por eso decimos que es uno de los procesos más sabios y más interesantes de la naturaleza, porque en un mes se llevan todos los procesos de reproducción y transformación. La mariposa tan chiquita que cuando el huevo nace es el tamaño de la cabeza de un alfiler. Es impresionante cómo en estudios recientes, a partir de los 70, que fue cuando se descubrió este santuario por un esfuerzo canadiense de la Universidad de Toronto, se determinaron perseguir a la mariposa monarca y se dieron cuenta que llegaban en México. Entonces, como muchas veces pasa, fue a través de un proyecto y de una dedicación del extranjero, en este caso de la Universidad de Toronto en Canadá. Después de sus 4 días de huevo, tenemos de 2 a 6 semanas, que es el tiempo que tarda de 2 semanas como oruga. Después de 2 semanas de oruga, pasan 10 días y se forma lo que es ese saco, esa pupa o esa crisálida. Y ya después, en el último periodo, de la segunda a la sexta semana, nace una mariposa. Traigo unos videos para que vean cómo se va formando la pupa, cómo se va formando el capullo, a modo de ver este proceso reproductivo. También es interesante ver que esta mariposa monarca, existen las diferencias entre el macho y la hembra. Las franjas son distintas, sin embargo, para identificar al macho hay que fijarse en unos puntos negros. La parte trasera de la ala, si presenta unos pequeños puntos como los que estamos viendo aquí, es macho. Entonces el macho, ligeramente las rayas son más grandes, también la mariposa, las rayas son más delgadas, la mariposa es más grande y se puede ver ese punto negro en cada una de las alas traseras. La hembra son más oscuras, es un color más bonito, y las rayas negras, es decir, las franjas, son más gruesas. Entonces, estos son los indicadores para ver si una mariposa es macho o una mariposa es hembra.
Como bien sabemos, las etapas de su vida, como comentamos, 4 días como huevo, 2 semanas como oruga, 10 días como una crisálida y hasta 9 meses como mariposa. Hay otras mariposas, hay millones de especies, gran cantidad de mariposas que llegan a vivir 3 o 4 semanas. Esta, la más longeva, es por ello que se llama la mariposa Matusalén. También es interesante ver todo este santuario y sobre todo estas imágenes son impresionantes porque obviamente en estudios de laboratorio han podido crear esta conexión. ¿Qué pasa con la larva? ¿Qué pasa con este proceso? Simplemente es interesante ver cómo la oruga, cómo la larva forma un colchón totalmente cómodo, todo esponjoso, a boda de que vaya saliendo la larva. Este proceso que estamos viendo en cámara rápida se llevó de 4 a 6, de la semana 4 a la 6. Entonces, posteriormente, tonalidad tipo miel va formando una estructura, una silueta como de casco, como de corona, y es por eso que a la mariposa se le dice monarca, porque después de su bolsa quedan algunos tatuajes, algunas cicatrices, y parece que es justamente una corona. Y al tener la corona, aparece que es la mariposa monarca. Al inicio de la primavera, las que sobreviven llegan al norte y al mes, en el sureste de los Estados Unidos, encuentran a las plantas que se llaman Asclepias. Depositan hasta 700 huevos cada mariposa y el embrión que estamos viendo se desarrolla, toma un color oscuro para que más tarde la larva eclosione, es decir, explote y aparece lo que es el primer elemento, lo que es el huevo cubierto. Cabe señalar que las mismas hojas donde estuvo depositado el huevo, lo que es la larva se va comiendo la hoja y después de 18 días toda la planta queda totalmente consumida por la misma larva. Entonces, todo este proceso que estamos viendo, al final a lo que nos lleva es a la mariposa. Después de la quinta muda de la larva, es cuando se forma un colchón de cera, eligen un buen sitio para fijar esta superficie y la larva lo que hace es girar y utiliza la parte posterior del cuerpo para anclarse, que es lo que vimos hace ratito, inicia lo que es la etapa de pupa, es donde se forma este gran saco, y después de 18 horas se transforma en lo que es la crisálida. Toma esos tonos verdes, que es lo que hace semejanza a lo que es a la mariposa monarca. Y es lo que estaríamos distinguiendo ahorita, justamente en esta transformación. Entonces, en un mes, 4 procesos. Esta es una imagen más o menos editada, como para poder ver cómo va creciendo la mariposa, a llegar al punto. Siempre vemos lo que es el tamaño de la pupa, de la crisálida, y al final vean el tamaño maduro de esta mariposa. Esta mariposa abandona México a mediados de marzo, justamente en estas fechas, y a la mitad de su camino hacia Estados Unidos, al mes, ya va cargada, ya lleva huevecillos, busca las mismas plantas, pero ¿por qué llega aquí la mariposa monarca? ¿Por qué? Porque tratan de evitar el invierno que es tan crudo en Canadá, saber que sus 6 meses allá es helado, entonces buscan casi las mismas condiciones en México. Obviamente sabemos que las temperaturas aquí no son tan rudas ni tan extremas como en Canadá. Sin embargo, sí buscan más o menos el mismo medio ambiente. Es todavía es una incógnita saber por qué la mariposa llega al mismo lugar. Se establecen en la misma copa de los árboles. También es interesante que cuando veamos la mariposa muerta que está justamente en el suelo, dejarla ahí, porque algunos estudiosos nos dicen que todos esos restos, todas esas mariposas que quedan en el campo, son las que utilizan para poderlas rastrear al año siguiente. Entonces, esta mariposa que se va de México en marzo, a la altura de Tejes, nace una segunda generación de mariposa, nace, en un mes se vuelve a reproducir otra generación de mariposas. Entonces, hacemos cuentas, la que se va a febrero, marzo de México, en abril ya hay una segunda generación de mariposa, tarda un mes, sigue su vuelo a la mitad del territorio de Estados Unidos, que ya pasó un mes, vuelve a nacer otra mariposa, se vuelve a reproducir en el mismo ecosistema, nace
otra generación de mariposa, ya va una tercera, llega a Canadá esa mariposa, vuelve a tener crías, su proceso de un mes, en las mismas condiciones de árboles, porque todavía no es el invierno, está por llegar el otoño, también buscan lo que es estos néctares, estas mieles, y es en esa época, antes del otoño, que hay una cuarta mariposa de generación. Esa mariposa es la que emprende su vuelo a México y vuelve a llegar justamente en noviembre. Entonces es bien interesante saber, ese proceso de un mes se lleva y se reproduce y se multiplica hasta 4 veces en distintos puntos. El más importante, porque es la que viene aquí, busca el frío, que es en México, a la altura de Texas, justamente cruzando México, ahí nace una segunda generación. La parte media de Estados Unidos nace una tercera generación. Ya al cruzar Canadá, nace una cuarta generación de mariposa. Y dependiendo los ciclos, no es una regla que en otoño tengan que salir. Desgraciadamente tiene que ver mucho el cambio climático, las condiciones atmosféricas. Ellos cuando sienten las condiciones necesarias hacen el vuelo, pero si en ese año hubo mucho calor, se atrasaron las lluvias, es decir, se vio alterado todo el medio ambiente, lo que sucede es que la mariposa puede ser que anticipe o retrase su migración a México. Es por ello que se dice que la mariposa que llega a nuestras tierras, a nuestros bosques, es una mariposa de cuarta o de quinta generación. Hay muy pocos registros de lo que sucede en este proceso. Todo lo que vimos con algunos estudios son esfuerzos independientes. Cabe señalar que la UNAM también tiene parte de este esfuerzo para poder implementar y tratar de ir salvando lo que es el santuario de la mariposa monarca. Ya que suben con su caballo, caminan 20 minutos, dependiendo de la cantidad de gente, los encargados, los guías locales van acordonando la zona. Es posible que hoy les toque en un lugar y posteriormente al día siguiente en otro, y hay que ir subiendo, hay que irle calculando, hay que guardar silencio. Lo más que podemos estar en la parte alta es máximo 20, 30 minutos. ¿Por qué? Porque viene gente, tiene que liberarse el espacio a modo de que van montando como pequeños miradores para que la gente ahí se vaya colocando. ¿Qué sucede con los pájaros que comen la mariposa monarca? Vean qué proceso tan interesante. La mariposa monarca, cuando es capullo, toma néctares que cuando se transforman y entran a su cuerpo, se convierten en materiales tóxicos. Que eso sirve para cuando la mariposa sea adulta, eso que bebió cuando era larva, se convierte en un elemento de defensa. Lo que son las calandrias, esos pajaritos, llegan a una mariposa, la devoran totalmente, cuerpo, patas y alas. Es impresionante ver unos videos como la calandria se come la mariposa y se empieza a sentir mal, es decir, se intoxica. Ya aprendió que no debe de comerse las alas y posteriormente ya se come lo que es el cuerpo y lo que son las patas de la mariposa. Entonces, cuando es larva, que se paran en estas plantas, absorben néctares. Cuando entran a su cuerpo hay un proceso de transformación impresionante que se vuelve un elemento tóxico. Ese elemento tóxico que se toma durante esta etapa y cuando nace la mariposa queda extendido y conforma lo que es toda la tela y todo el cobijo de sus alas, que se convierte en tóxico y es cuando se defienden. Nosotros vemos un color hermoso, lo que es el naranja y el negro, pero ese color tan vistoso lo que sirve es que sea totalmente defensivo. A sus predadores les da miedo, les llama la atención esos colores tan fuertes. Entonces, algo que para nosotros parece espectacular, hermoso, lindo por estos colores tan intensos, realmente la naturaleza nos dotó de unos colores que llaman la atención y sobre todo que asustan a sus predadores. Entonces, esta mariposa llega en noviembre, es un proceso de selección, vuelan en círculo hasta encontrar el árbol que ellos eligen. Posteriormente viene el proceso de hibernación, selección, se va conociendo la colonia, se va expandiendo para que en febrero y marzo inicie ese proceso de reproducción. Básicamente y en general, este es el proceso de transformación de la mariposa monarca. Es el único animal en el mundo que el que regresa no es el que originalmente acompañaba. ¿Por qué? Pues por sus 9 años de vida. Y aquí estamos tratando de ver y de entender bajo esta frialdad
pues, lo que es el atractivo de la mariposa monarca, y es un recorrido totalmente de contemplación, que es lo que hace este lugar atractivo. Entonces hay que estar muy atentos. Es impresionante ver como si fueran enjambres de abeja, los troncos parecen racimos. Si hay que señalar que hay que ir con una buena cámara o de tiene unos buenos binoculares para poder ver los enjambres. Hay veces que la gente se decepciona porque piensa, como todo espectáculo natural, que va a estar tapizado de mariposas y queremos que suceda algo así como lo que pasa con las luciérnagas. No, dependemos mucho del medio ambiente. Si ustedes llegan en un día que llegó a ver una helada, ven miles y miles de mariposas totalmente muertas. Es un proceso, un espectáculo natural que dependemos 100% de las condiciones climatológicas. Tampoco hay que confiarse porque muchas veces en la carretera el escenario va muy despejado, cielos azules, y faltando 2, 3 curvas antes de llegar al santuario, es cuando el sistema cambia. Pero ¿qué tiene que ver la mariposa? Antes de entrar en la última reflexión, la mariposa siempre históricamente ha sido un animal de transformación. Y no nada más lo decimos con el tema que vamos a hablar ahorita rápidamente, sino también desde temas mesoamericanos. Los antiguos, nuestras culturas, admiraban lo que era la mariposa, el proceso. Ellos se dieron cuenta que de un capullo nació una mariposa. Todos los procesos de transformación en las culturas han llamado la atención, los ajolotes, las ranas, justamente todos esos elementos que forman parte de las deidades. Y la mariposa, algunos sabemos y hemos visto en algunos museos y en algunos proyectos museográficos y arqueológicos, de que los caparazones, como los atlantes de Tula, que llegamos a ver el otro día, tienen una mariposa. ¿Por qué? Porque el guerrero se transforma y esta ave, este pequeño insecto, es lo que hace. Aquí rápidamente, nada más para entender un poquito de la importancia de la mariposa y el ciclo de vida, me voy a permitir tomar unos minutos de algo que es muy interesante, que es una de las grandes intérpretes, maestras, fundadoras de la tanatología, Elizabeth Kübler-Ross, que ella es interesante saber cómo estudió las mariposas. Esto nada más es algo básico, introductorio, sin meterme a fondo, porque me metería en algunos problemas. Entonces, Elizabeth Kübler, que es una mujer pionera, transformó la forma de ver la muerte y aplicó el sentido de la mariposa como un elemento simbólico de su trabajo. Visitó un campo de concentración de Majdanek en 1946. Cuando llegó a ese cuartel, vio que estaban los niños totalmente encuartelados. Ella estaba triste, vio que ese espacio estaba repleto de juguetes, zapatos y todos los espacios. ¿Por qué? Porque los niños se refugiaban y arañaban las paredes, pero le llamó algo poderosamente la atención. Las paredes estaban cubiertas con cientos de mariposas rayadas y grabadas con uñas. Eso le llamó poderosamente la atención. 25 años de estudio le llevó a llegar a lo que a mí me va a tardar 3 minutos, a ella le llevó 25 años. Los niños sabían que iban a morir, ¿no? Y que estaban dejando un margen de esperanza. También sabía que sus cuerpos no podían hacerlo en ese lugar, pero las mariposas representaban sus almas inmortales. Y ella se imaginó los niños y al ver las mariposas, y mencionaba que la muerte de una oruga era el inicio de un nuevo comienzo. Como bien vimos, nuestro ciclo de vida, después de una oruga nace una mariposa. Entonces ella pensaba y estudió que los niños, a pesar que estaban concentrados y que sufrían, una forma de liberarse era a través de las mariposas. Ellos sabían que se iban a convertir en este insectito, y una vez muertos, ¿no?, estarían fuera de ese lugar terrible. Entonces es un grito de esperanza, que a pesar que estaban ahí recluidos, arañaban estas mariposas en las paredes. Una forma de liberarse era a través de la conversión de una mariposa. Sabían que pronto dejarían su cuerpo como un capullo, entonces esta es la relación, el cuerpo que ellos dejarían, de acuerdo a esta crueldad, era el capullo. Una vez muertos ellos, se convertirían en una mariposa. Entonces aquí la relación es esa, el capullo y la mariposa. Tan es así este estudio que en el 96
escribió un libro que se llama El capullo y la mariposa. Estudió durante mucho tiempo lo que fueron las etapas terminales y su desarrollo de la mariposa bajo este concepto, y no es otra cosa más que un símbolo de esperanza y de un nuevo comienzo. Este es el capullo, que retomándonos y anclarnos a él, es lo que se convirtieron estos niños, y bajo la esperanza de convertirse en mariposa para poder descansar. Entonces esto le llevó 25 años de estudio para convertirse en lo que estamos viendo ahorita.